Gracias, Presidenta. Presidenta, para fijar la posición de la bancada PPC-APP, que ha sido fijada ya ante la prensa hace unos días y el día de ayer en la reunión de voceros, y para que se entienda bien, porque hay algunos que se han frotado las manos y han sacado rápidas conclusiones, y hay otros que han adelantado críticas, dando una vez muestra que para que entiendan las cosas hay que hablarles varias veces y varias veces. A ver, Presidenta, hace un mes que comenzó esta historia, y lo saben los voceros aquí presentes, todos ellos. Fue nuestra bancada la que correteó absolutamente a todos para que este tema se discuta hace 3 o 4 semanas. Pasó una semana, 2, 3, y no me dejarán mentir los voceros, ¿no es cierto? Como al lado de otros íbamos y a veces recibíamos un sí, otras veces un no. El asunto es, Presidenta, que nosotros estuvimos entusiasmados con que se forme esta comisión desde el principio. Habrá que preguntar a cada uno cuál fue la razón para negarse en su momento. Ahora saludo que estén todos de acuerdo. Pero bueno, Presidenta, fijada esta primera idea, lo segundo que hay que decir es que nos parece que lo importante es que haya comisión, Y estamos tan entrampados que la semana pasada el espectáculo fue pobrísimo, porque precisamente estábamos entrampados y tenemos que buscar alguna solución. Hemos alcanzado varias posibilidades de solución. La que a nosotros más nos seduce, y la repetiré acá, es que debería formarse una comisión de 5 integrantes. Nadie nos obliga a que sean 7, veamos el reglamento. Con que sean 5 integrantes es suficiente. Y lo que habíamos propuesto es, sálganse todos aquellos partidos que han tenido experiencia de gobierno en los últimos 20 años y que han podido tener o ser tocados por esta situación, que hubiera tocado a cualquier partido político, por cierto, porque las mafias y estas organizaciones tienen esa vocación de penetración, y déjenos al resto investigar. Lo que el congresista Huatás decía medio en broma, de aquí a acá, ¿no es cierto? Bueno, eso por supuesto no satisfizo a nadie, porque no quieren salir de la comisión. Planteamos otras alternativas que tampoco fueron aceptadas. Finalmente, cerrada la posición en que deben ser 7 los miembros y siendo 8 bancadas en el Congreso, uno tiene que salir. Y entonces no me dejará mentir mi amigo Zamudio, se lo he pedido más de una vez, mirándolo en la última reunión de voceros, diciéndole, por favor, el país lo reclama, salgan ustedes. Ustedes serán los investigados, salgan ustedes. Y el señor, respondiendo a su bancada, por cierto, no puede ser de otra manera, él tiene que llevar la voz de su bancada, me ha dicho, no, nosotros no salimos de ninguna manera. Entonces, Presidente, estamos entrampados. No habrá comisión si alguien no da un paso al costado. Es así de sencillo. Y si nadie quiere dar el paso al costado, pues lo damos nosotros, de inmediato y sin ninguna condición de por medio, porque primero es el Perú y el país está necesitando que haya una comisión investigadora. Esa es nuestra posición. Al salir nosotros, quedan 7 dispuestos a formar la comisión, fórmenla, investiguen, comiencen de una vez. Por cierto, Presidenta, eso no nos exime como congresistas, a los miembros de nuestra bancada, de continuar los trabajos. Y por eso hemos hecho algunos anuncios que acá quiero repetir porque parece que algunos no entienden. Primero, habíamos designado ya al congresista Luis Galarreta para que integre esta comisión. Al renunciar nosotros a ella para que ustedes puedan formarla, anunciamos que el congresista Galarreta estará presente en cada una de las reuniones de la comisión para dar cuenta a la nación de lo que allí se está haciendo y para perseguirle que se respondan las 3 preguntas fundamentales que aquí hay que responder. Primero, ¿quién ordenó la custodia a la casa de López Meneses? Segundo, ¿por qué la ordenó contraviniendo todo el orden legal vigente? Y tercero, que esto hay que contestarlo de todas maneras, ¿por qué en tantos meses el Servicio de Inteligencia Nacional, a quien se le ha aumentado el presupuesto de una manera increíble sin que dé cuentas, no pudo decirnos nada? Algo raro hay, Presidente. Entonces, esas preguntas tienen que ser contestadas. Al hacer este gesto nosotros anunciamos que allí estará el congresista Galarreta, pero no estará solamente el congresista Galarreta. Hemos tomado la decisión en la bancada que 2 de nuestros asesores, que no le va a costar un sol más, por supuesto, al Congreso de la República, se van a dedicar exclusivamente a esta tarea. Y estaremos permanentemente trabajando sobre la situación para aportar lo que se pueda aportar. Dirán, y con razón, porque entiéndase, en esto sí les damos la razón, que se habrá perdido un voto en la comisión investigadora. Bueno, pues es que es la única manera de que haya comisión investigadora y felizmente el reglamento del Congreso contempla la posibilidad de informe en minoría, señores. Esto se va a debatir en el Pleno. Y si hay un informe en mayoría que no nos parece correcto, habrá un informe en minoría, que si es el caso defenderemos, y si no es el caso no, porque acá no estamos ni con un bando ni con el otro, estamos tratando de buscar la verdad. Esa es la posición del PPC-APP. Y aquellos que no lo pueden entender, porque yo he escuchado críticas que acepto, respetuosas de señores congresistas que entiendo, pero he escuchado también a otros, ¿no es cierto?, que tienen chatura mental, ¿no es cierto?, para hacer algunas críticas ligeras, porque no entienden, entonces buscan algunas elucubraciones extrañas, teorías raras de complots y pactos. Aquellos que no tienen el nivel para entender que el Perú es primero, no me voy a gastar un segundo más en explicárselo porque no lo van a entender.
acá hacemos política de otra manera. El Perú es primero, señor. Y entonces volvemos a anunciar, si no hay la posibilidad de hacer una comisión de 5 o de 3, en donde haya equilibrio, en donde podamos todos investigar con tranquilidad, si la única posibilidad es que sean 7, para que concluya. Si frente a esa única posibilidad los amigos del humanismo deciden mantenerse en el sitio y no dan su brazo a torcer, nosotros nos salimos de inmediato y sin condiciones para que se forme de inmediato la comisión, guardando todos los resguardos que acabo de anunciar con respecto a las medidas que haremos para que se llegue a la verdad. Esa es nuestra posición, Presidenta. Esperamos que haya comisión al final de este debate. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jode Simón. Señora Presidenta, señores congresistas, soberbia, soberbia y soberbia. Eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. Nos sentimos un poco cada uno el Titanic y no queremos darnos cuenta lo trágico que va a ser nuestro futuro si es que no ponemos punto final a esta situación que está afectando al país durante casi un mes. Y no es una situación que afecte solamente al gobierno o a la oposición, afecta a todas las instituciones. Hay gente que se pregunta si es que la oposición no está buscando las condiciones para que la experiencia de este gobierno sea la experiencia del presidente Gutiérrez, del Ecuador. Hay gente que se pregunta si el gobierno no está buscando las condiciones para que el Parlamento de la República sea cerrado. Y es que nosotros estamos alimentando eso, porque el país ya está polarizado. Aquí algunos congresistas, o casi todos, hablan, el pueblo quiere, el pueblo quiere, el pueblo espera. ¿Y qué cosa creen que está pensando el pueblo nosotros cuando nos ven no buscando los consensos o no buscando las soluciones? Al gran circo, pues. Ahí tienen ustedes los chistosos o los grupos de risas y salsas o como se llamen, están viendo todas las semanas nuestro Congreso para poder imitarnos y hacen reír más que Cantinflas. ¿Será cierto que el gobierno pudo solucionar esto en 48 horas o en 72 horas? Yo creo que sí, Presidenta. Si el gobierno no tuviera, porque da la impresión, temor o miedo, que es la impresión que da la ciudadanía, en 48, 72 horas le hubiera dicho al Perú, estos son los responsables de haberle dado seguridad a la casa del señor Díaz Meneses. Y esto se encontraba en esa casa. Y punto. No había más escándalo. Lamentablemente no dio la respuesta esperada. Yo no creo y tengo la esperanza y tengo la fe de que no esté contaminado, no creo que esté contaminado en todo caso el gobierno del presidente Ollanta con el montesinismo. No lo creo, no lo quiero creer, me niego a creerlo. Pero como está actuando la mayoría o como está actuando el partido de gobierno, lamentablemente hace, no nosotros, sino que la población sospeche. Y el gobierno no tiene pocos enemigos, enemigos desde la derecha más conservadora hasta la izquierda más radical. Ese es el problema, pues, de ocupar muchas veces el centro de la política. Ese es el problema. ¿Qué se quiere, Presidenta? Yo lo había planteado en varias oportunidades y algunos se reían y decían que eso significa que el Congreso pierda sus derechos. Yo planteaba, ya que el Ejecutivo no lo pudo hacer, no pudo aclarar, planteaba una comisión especial de personas de la sociedad civil que no tuvieran ninguna sospecha de poder beneficiar a ningún lado y que en un mes pudieran haber hecho el informe y nadie sospecharía de que estuviera inclinada en un lugar a otro. Lamentablemente, eso no se aceptó. Hoy estamos entrampados. ¿Por qué no la oposición puede direccionar, por cierto, la comisión investigadora? La historia le daría la razón a Javier Velázquez, por la historia. Pero ciertamente las dudas existen porque lamentablemente el montesinismo ha estado de una u otra manera
metiéndose en todo el Estado durante muchísimos años. Ni siquiera hablo del 90, sino estoy convencido de que el tema de Montesinos viene, como ustedes saben, desde la época del general Velasco Alvarado, ¿cierto? O de Morales Bermúdez. Y que tuvo su mayor auge en el gobierno del presidente Fujimori y que como resultado de lo que sucedió tenemos a Montesinos preso, tenemos a ministros presos, generales presos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no estamos en la década del 90, ahora estamos ya en el gobierno del siglo XXI, en el gobierno del presidente Humala del 2006 o el 2011. Y entonces, ahora no podemos decir que se investigue de esa época pasada, sino tenemos que decir que se investigue de ahora. Si investigando ahora encontramos lazos todavía con la década pasada, bueno, pero este tema tiene que terminar. A mí no me preocupa la alianza Prismo-Fujimorismo porque es democrática. Para que concluya. El tema de ellos, finalmente tendrán sus razones. Será la población que aplauda o no apruebe esa alianza, como me parece absolutamente natural y normal que haya una alianza entre Perú Posible y el gobierno. O sea, ¿qué de raro puede tener eso? Eso no puede ser ninguna justificación para que unos y otros nos descartemos. Por lo tanto, Presidenta, yo invoco a la mesa directiva, invoco a los grupos, los partidos políticos, que se haga una comisión especial donde estén todas las fuerzas políticas, sin dejar de lado a nadie, porque este es un caso especial, porque no nos vamos a poner de acuerdo, finalmente, no nos vamos a poner de acuerdo. Y con esa comisión especial que responda lo que decía el congresista Bengolea, 2 o 3 preguntas. ¿Quién dio la orden? ¿Quién viene a esa casa? Y punto, y que no sea figuretismo, que no sea buscar dividendos personales, que no sean escándalos, sino que pueda hablar esa comisión cuando haya culminado su investigación. Porque no se olvide de que esa investigación viene al Pleno. Creo que sí. Viene al Pleno y en el Pleno se decide. Entonces, ¿por qué brincar tanto, presidente o presidenta, si el suelo está parejo? Para que concluya. Como alguna salida para este problema. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José León. Muchas gracias, señora presidenta. Hace casi 3 semanas estamos debatiendo políticamente la necesidad de investigar un hecho que el país debe reconocer, lo tiene vivo, está existente. Se ha frustrado, presidenta, esta conformación de la comisión investigadora. Se ha frustrado porque, no sé si inocentemente o de manera exprofesa, se está tratando de hacer demorar esta investigación. Esa es una pregunta que debe estar haciéndose el país. ¿Esto es inocente o esto es a propósito? ¿Por qué no se conforma la comisión investigadora? Y cuando esa pregunta se pone en la opinión pública, lógicamente sale perdiendo esta institución, sale perdiendo el Congreso, seguimos desprestigiados. Hoy vimos como prácticamente fueron echados 2 congresistas en un debate en una emisora local por esta forma de poco entendimiento y de racionalidad para poner una solución a este problema. Y eso es lo que nosotros tenemos que hoy día resolver, estimados parlamentarios, representantes del país. Por eso, yo quiero nuevamente invocar, primero descartando que Perú Posible sea un aliado del gobierno. Y lo vuelvo a decir una vez más. Bien podríamos decir que hay aliados en la oposición, pero nosotros hemos demostrado al país, cuando se ha tenido que censurar ministros, que Perú Posible mantiene su independencia porque tiene un compromiso con el país. Y cuando nosotros hoy día reclamamos la pronta conformación
de esta comisión investigadora, en los términos que ha cedido, no solo Gana Perú, sino también el propio fujimorismo, porque le correspondería más de un representante de la comisión. Y esto habría que valorarlo de manera equilibrada, con tal y con el propósito bueno de conseguir una pluralidad. Pero la pluralidad tiene un límite y puede otorgar para aprobar esta comisión un acuerdo por mayoría. Y que no entre una bancada porque no le alcanza la representación dentro del comparativo relativo a las otras bancadas, no tendría por qué sentirse mal, Presidenta, porque con la experiencia que tienen nuestros amigos, porque tengo muchos amigos en el APRA, especialmente el que está hablando por teléfono, no tendría por qué sentirse mal, porque ellos, con la experiencia parlamentaria, por no repetir lo que dijo la señora Elian Carr cuando se dirigió al señor Mulder, ellos con la experiencia pueden poner la pauta a una investigación. Ellos pueden enderezar, voltear, hacer que la comisión reoriente por la experiencia que está demostrada en el país y el Parlamento. Entonces no tendría por qué ofenderse, no tendría por qué oponerse los amigos del partido aprista si es que no tuvieran un asiento con voto, pero tienen 4 asientos para ponerle la pauta a esta comisión. Y esto para no hacerle recordar, señora Presidenta, que a veces no queremos ser coherentes cuando se trata de exigirle que cumplan con desprenderse de una natural representación que tienen las fuerzas mayoritarias, de la natural representación que tiene Gana Perú, o que tiene Perú Posible, o que tuviera Acción Popular. Porque fíjese usted, cuando se habló acá que algunos gobiernos, cuando tuvieron que aceptar investigaciones en su contra, dijeron, nosotros no vamos a participar, eso es mentira. Y yo quiero recordarle a mi buen amigo, el expresidente del Congreso en junio del 2009, del año 2008, cuando él dirigía una sesión del Pleno, decía el señor Javier Velázquez, estamos esperando que se nos alcance el texto de la moción que establece la conformación de una comisión investigadora por el caso del Baguazo. Entre tanto, quisiera que el relator lea cómo se establece la conformación de una comisión, decía, y luego las bancadas puedan proporcionalmente plantear quiénes deben ser los miembros de dicha comisión. Y así seguía el decurso de esta sesión. Y finalmente, señor presidente, dijo el señor expresidente, o señora presidenta, dijo que no pueden ser miembros de esta comisión quienes han firmado. Estaba aplicando el reglamento que establece la conformación de comisiones especiales. Luego el señor presidente de aquella época dice, manda votación, hay 84 votos y votan a favor de conformar la comisión del Baguazo respetando la proporcionalidad, mi querido amigo Aguinaga, la señora Alcorta, el señor Bruce, mi buen amigo, Chacón de Vettori, Galarreta Velarde, Mulder Bedoya, y era lícito, estaba bien, Presidenta, porque se estaba aplicando el reglamento. Finalmente, el señor Javier Velázquez dice, de acuerdo a la proporcionalidad, cuando se ha aprobado, la comisión estaría integrada en lo que me han alcanzado los técnicos por 2 congresistas de mi partido, el APRA. Sin embargo, he consultado con el coordinador del APRA y me plantea mejor que sea 1 por cada bancada. Entonces, señor presidente, señora presidenta, esto es lo que tengo que hacerle recordar por coherencia y en honor a la verdad, que estas comisiones se conformaban así y está bien, porque ese es el reglamento. Hoy se ha definido, debe hacerse por pluralidad. Perfecto, ya se desprendió el fujimorismo, se desprendió
el oficialismo, hay uno para cada bancada, y le hago recordar además a los amigos del fujimorismo que en el periodo 92-95 hacían lo mismo. Ellos presidían comisiones investigadoras contra el gobierno. Aquí está la comisión La Cantuta, de 5, 3 tenía el oficialismo de ese entonces, el fujimorismo. Está bien. ¿Quién dice que no? Está bien, porque eso era la proporcionalidad. Conformaron la Comisión del Transporte Masivo para Lima, 3 de 5. Y lo puedo decir hasta con sus nombres: Andrés Reguiardo, Víctor Meléndez, Samuel Masuda, etc. Así, siguen infinidad de otras comisiones. La de CLAE, en la de CLAE, 5 de 5. Ya bueno, esa es cosa para la historia. Contra los alcaldes, 4 de 5. Entonces, señor, la práctica del Congreso está establecida en estas experiencias. Y no tendría hoy día por qué objetarse lo que se quiere conformar en una comisión que ya se ha estirado a lo máximo, se lo doy la interrupción. Congresista Velázquez. A mi buen amigo y paisano norteño. Congresista Velázquez. El congresista oficialista Mesías Guevara está intolerante el día de hoy. Deje hablar, por favor. Yo le quiero decir al congresista José León, que me ha aludido, no es que yo he hecho cumplir el reglamento que dice: a fin de garantizar el debido proceso, quienes promueven las comisiones investigadoras, se evitará que le integren quienes hayan solicitado su constitución. O sea, cuando se quiso integrar en la mega comisión que investiga al expresidente Alan García, esa invocación le hicimos al congresista Heriberto Benítez y él entendió que este era un tema reglamentario. Eso es otra cosa. Yo no entiendo por qué el congresista León pretende satanizar el estricto cumplimiento del reglamento al aplicar el procedimiento de integración de esta comisión. Gracias, congresista León. Continúe, congresista León. Muchas gracias, señora presidenta. Yo he sido meridianamente claro en lo que es la práctica parlamentaria y lo que podría ahora, creo que en el extremo, en un gesto bastante democrático, hoy día las bancadas, tanto de allá como de acá, se han desprendido. Entonces yo creo que aquí lo que cabe es dar una muestra al país. Aquí tenemos que estar, hoy día todos tenemos que demostrar que estamos interesados en que se conforme una comisión investigadora para investigar este caso. Y con un agravante, presidenta, que hay 3 instituciones que ya están investigando. Está investigando el Ministerio Público, el Fuero Militar y la Inspectoría de la Policía. Al Ministerio Público le falta menos de 50 días para que termine su investigación. Si seguimos en este plan, nosotros nos estamos autoimponiendo un cuarto intermedio, como hay una comisión inclusive de la época del gobierno aprista que sigue en cuarto intermedio hasta hoy que estamos en otro gobierno. Entonces creo, señora presidenta, que este debate me parece que han bajado los decibeles, me parece correcto que hoy el Congreso Para que concluya, congresista. Se reencuentre con una vocación democrática, educada, alturada, para que este Congreso pueda realmente hoy día dar el primer paso recién, pero que es importante, formando esta comisión. Y Perú Posible va a integrar esta comisión y vamos a poner al mejor para demostrar que no somos aliados. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pedro Espadaro Phillips. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Antes de entrar al tema de fondo, quiero referirme a un tema que me parece sumamente grave y, por supuesto, preocupante que venga de un congresista. El congresista Simón ha señalado que habrían intereses de algunos grupos políticos en quebrar el orden democrático. Yo quiero decirle, antes de darle la interrupción con mucho gusto, y descartar, en primer lugar, que nuestro grupo político o algunos otros grupos políticos no estamos detrás de quebrar
ningún orden constitucional y que lo hemos dicho en reiteradas oportunidades en una conferencia de prensa, Fuerza Popular no está detrás de quebrar ningún tipo de orden constitucional y mucho menos cerrar el Congreso de la República. Y lo ha dicho nuestra lideresa Keiko Fujimori. ¿Qué es lo que queremos? Y nos hemos puesto a reflexionar el día de hoy. Creo que todos lo que queremos es investigar. Y también queremos, de acuerdo a las expresiones de mis colegas congresistas, devolverle la credibilidad a este Congreso de la República. El país, por supuesto, está esperando una respuesta el día de hoy. Pero tenemos también que ser conscientes que lo que queremos es una investigación seria, independiente, coherente, que podamos llegar al final de la verdad. Que no es una corrupción policial, como se ha querido deslizar, sino que es un acto grave que ha sumergido a este gobierno en un acto importante, un terremoto político, y que tiene que ser resuelto con una comisión investigadora. Y investigar no es desestabilizar pues al gobierno, no es querer tumbarnos al gobierno, es que se conozca la verdad. Y ese es un derecho de las minorías, es un derecho de la oposición el tener, y además es una responsabilidad, el tener que fiscalizar, que investigar y que se conozca la verdad. Hay un hecho concreto, un batallón policial en las calles de Batallón Trujillo resguardando las casas de los López Meneses. Pero también aquí queremos invocar a la reflexión al Partido Popular Cristiano. ¿Quién puede dudar de sus cartas democráticas, sus valores democráticos escritos a lo largo de los años, de sus fundadores, desde Luis Bedoya Reyes, Ramírez del Villar y Alayza Grundy? Pero para fiscalizar no se puede estar detrás de la columna, hay que poner el pecho para fiscalizar, para investigar. No se puede rehuir a la investigación, no se puede rehuir a una obligación. Para que concluya. Una obligación, señora Presidenta, del control político, del ejercer la fiscalización de este gobierno. Este día tenemos que cortarle las alas a los ángeles de la guarda y quitar de la órbita a los satélites para inmediatamente ponernos a trabajar. Ponerle de una vez esta comisión investigadora, y aquí también hacemos una reflexión a la bancada mayoritaria, en ser hidalgos, en reconocer que deben dar un paso al costado. Hay que sacarse algunos el chaleco para blindar y permitir que la oposición seriamente pueda investigar, o es que nos preguntamos, ¿hay algo detrás que no quiere que uno se entere? El presidente Humala ha señalado... Concluya, congresista, por favor. Sí, mil disculpas, ya no puedo dar la interrupción porque No, estoy fuera de mi tiempo. Por alusión, Con todo gusto, ha pedido la palabra el congresista Galarreta, y cuando concluya, congresista, por favor, le voy a dar la alusión al congresista Galarreta, no hay problema. Con todo gusto, Presidenta, no los he insultado, creo que he hecho una reflexión democrática. El presidente Humala, señora Presidenta, a su bancada, ha dicho lo siguiente, que esto es una novela. Muy bien, el día de hoy escribamos el capítulo final de esta novela, pero que se conozca la verdad. Y la única manera de que se conozca la verdad es que se dé una investigación seria y coherente. Y para eso les pedimos dar un paso al costado y que de una vez por todas se conforme esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Por alusión, el congresista Galarreta. A continuación, el congresista Josué Gutiérrez de Gana Perú. Gracias, Presidenta. Bueno, solamente en relación a lo que decía mi amigo Pedro Espadaro, creo que el vocero de la bancada, que no solamente es PPC, sino es PPC-APP, ha señalado claramente nuestra posición. Nosotros no hemos dicho que hemos renunciado.
sino que estamos dispuestos a dar el paso si es que ese es el entrampamiento, primer punto. Y segundo, insistimos en nuestra propuesta, que los grupos APRA, Fujimorismo y PPC deberían estar, que fue la propuesta que llevó nuestro vocero a la Junta de Portavoces. Si eso no se lleva a cabo, y si eso es el entrampamiento, nosotros estamos dispuestos a dar un paso al costado, pero nosotros no nos corremos de asumir ninguna responsabilidad. Quienes nos tienen miedo están al frente, no acá. Tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez. Gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo. Por favor, me pide la interrupción la congresista Natalie, si usted lo concede, si fuera tan amable. Congresista Condori. Muchas gracias, presidenta. Hoy y siempre nuestra bancada será oposición, pero una oposición tajante y radical contra la corrupción y esas mafias, señores colegas. Nosotros somos los más interesados en que haya un proceso de investigación. ¿Por qué razón? Porque este gobierno es el agraviado, señor. Porque se ha querido urdir un complot montesinista con toda su mafia e incluso querer vincular al propio presidente de la República. Y hoy vemos cómo día a día los investigadores periodísticos más serios en el país están trayéndose por tierra esto que en un inicio trataba de afectar a Palacio de Gobierno. Por esa razón, la bancada nacionalista no puede renunciar a ese afán de fiscalización y sobre todo porque somos los más interesados. Para que concluya. Somos los más interesados en que se sepa la verdad. Por eso la bancada nacionalista no va a renunciar a algo que por derecho le corresponde. Por otro lado, yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas en este Parlamento, porque hay que tener muchísimo cuidado con querer desprestigiar a una comisión que aún no se ha conformado, que aún no se ha aprobado en este Pleno, y con ello arrastrar a otras comisiones investigadoras. Y digo cuidado porque eso atentaría contra el propio Parlamento. Por otro lado, estoy segura que aquellos parlamentarios el día de hoy van a reafirmar su posición frontal contra la corrupción, aprobando que hoy se conforme o la creación de esta comisión investigadora. Muchísimas gracias, congresista Josué Gutiérrez. Muchísimas gracias, presidenta. Continúe, congresista Gutiérrez. La pasa, si fuera tan amable. Congresista Pasa. Gracias, señora presidenta. Gracias, colega. Josué, hablamos de responsabilidad. Es verdad. Hablamos de seriedad. También es verdad. ¿Cómo podemos hablar de estos conceptos si no respetamos el reglamento? Me pregunto, ¿cómo podemos nosotros legislar si no nos guiamos por algo jurídico, que es el reglamento? Por ahí se dice de que este es un asunto político, señor, y tenemos que entender que también es jurídico. El Congreso es la primera institución en respetar el derecho y las normas jurídicas. Eso es seriedad, eso es responsabilidad y eso es la interpretación de la pluralidad y la proporcionalidad. Sin embargo, nuestra bancada está soslayando el problema de la proporcionalidad que antes lo defendían los que ahora critican. Por eso es que nosotros queremos obrar con mucha responsabilidad, con mucha equidad. Me han informado que no se pasa del minuto en las interrupciones. En la siguiente intervención, por favor, solicito una interrupción. Gracias, congresista Pasa. Continúa el congresista Josué Gutiérrez. Presidenta, miedo no le tenemos a los cobardes que se agazapan en la oscuridad y planifican una estrategia para derrocar la democracia en el país.